¿Se ve? Sí, doctor, sí se logra ver. Bueno, buenas noches con todos ustedes. Hoy día nos toca manejo del dolor y cuidados paliativos. Es un tema bastante largo. Voy a tratar de resumirlo, ¿ya? Cuidados paliativos vamos a tener que hacerlo mañana, podría ser en la noche. ¿Ustedes creen que tengan tiempo? Es una hora nada más. Doctor, mañana tenemos clase a las 8 de la noche con seminario con el doctor Lama. Podría ser a las 6, a estas horas tal vez. Ya, yo te confirmo en la mañana. Yo creo que sí. Podría ser 6:30. Ya, doctor, está ¿Ya? bien. Ya. A ver, vamos a hablar de lo que es manejo del dolor en adulto mayor. Cuando hablamos de manejo del dolor, primero tenemos que saber clasificar frente a qué dolor nos estamos enfrentando, ¿no? Y hay que determinar, uno es el tipo de dolor, o sea, frente a qué dolor, a qué tipo de dolor, la tipificación del dolor. Y también si es un dolor agudo, es un dolor crónico, ¿ya? Otro punto que tenemos que tener en cuenta también es si es un dolor, ya hablamos, si es un dolor crónico, si este dolor crónico es oncológico o no oncológico, ¿sí? Entonces, primero hay que ver el tiempo. ¿Es agudo o es crónico? Si es crónico, tenemos que ver si es un dolor oncológico o no oncológico. Y de ahí tenemos que ver la tipificación. ¿Qué tipo de dolor es? Ustedes se acuerdan, ustedes ya deben haber llevado fisiología, deben haber llevado ya dolor, ¿no? ¿Han llevado? Sí, doctor. Sí, doctor. En farmacología también llevan dolor. Entonces, esos son los puntos claves que tenemos que tener para lo que es manejo del dolor. Tiempo, agudo, crónico. Si es crónico, oncológico o no oncológico, ¿ya? Y de ahí tipificarlo. Es un dolor nociceptivo, es un dolor neuropático, es un dolor mixto y eh, generalmente los oncológicos llegan hasta ahí. Lo que pasa es que cuando ustedes van a hacer una revisión, van a encontrar una clasificación o tipificación múltiple, ¿no? Por ejemplo, van a encontrar, por ejemplo, dolor nociceptivo, y dentro del nociceptivo está el dolor somático y visceral, dolor neuropático, el dolor mixto, que tiene de nociceptivo y tiene de neuropático, y lo que anteriormente conocíamos como el dolor disfuncional, un ejemplo clásico era, por ejemplo, la fibromialgia, actualmente se llama dolor nociplástico, ¿no? Entonces, eh, yo les estoy presentando las dos clasificaciones más frecuentes que hay, ¿no? Entonces debemos tener eso bastante en cuenta. Y cuando hablamos del dolor en el adulto mayor, acuérdense que tenemos que tener mucho cuidado con los medicamentos que vamos a utilizar en el adulto mayor. Mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acuérdense que los pacientes adultos mayores tienen una serie de comorbilidades, son hipertensos de larga data, diabéticos de larga data, y fíjense cómo está un riñoncito de una persona mayor con estos antecedentes, ¿no? Entonces, muchas veces a nosotros nos han enseñado que debemos utilizar AINES, por ejemplo, para el dolor, pero cada AINE tiene sus riesgos. Hay AINES que, por ejemplo, tienen mayor riesgo cardiovascular, o los COPSIP, ¿no? No sé si se acuerdan que los COPSIP podían producir, pues,
están asociados a infarto de miocardio, podían elevar la presión. También hay AINES. Ustedes saben cuáles son los AINES, ¿no? No les voy a enseñar, no se supone que eso ya lo tienen claro, ¿no? ¿Sí? Hola, Sí, doctor. ¿cuáles son? ¿Cuáles son los AINES? ¿Refiere a la clasificación, doctor? Ajá, COX 1, COX 2, ya. nivel 1, por ejemplo, ahí están, creo que también hay unos que son selectivos, ¿no? Mm. A nivel de la, ¿cómo se llama? Ya, pero sí tienen el concepto, ¿no? Entonces, ya, eso yo Sí, no les voy a doctor. enseñar. Eso yo no les voy a enseñar, ya, por ejemplo, ¿no? Eso ya ustedes le traen desde el kinder, ¿no? Porque ya eso yo no les puedo enseñar, ya. Eso ustedes tienen que saber cuáles son los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, cuando hablamos de AINES y vamos a dar un AINE, por ejemplo, un adulto mayor, sí le podemos dar, pero podemos dar por periodos muy cortos y también, si le doy por periodos muy cortos, tengo que darle monitorizando siempre su función renal, los electrolitos y todas esas cosas. Pero tengo que tener presente que AINES tienen riesgo cardiovascular, que AINES tienen riesgo gastrointestinal, que AINES bloquean la acción de la aspirina, que AINES bloquean la acción de la warfarina, ¿no? Entonces, todos esos conceptos los tengo que tener bien claros antes de iniciar una terapia para el dolor. Cuando yo inicio una terapia para el dolor, primero tengo que tipificar el dolor, saber qué tipo de dolor. Si yo no tipifico el dolor, créanme que nuestra terapia va a ser por las puras. Por ejemplo, si yo tengo un dolor neuropático, y tengo un dolor neuropático y le doy un AINE, no va a hacer absolutamente nada. Si le doy un opioide, bueno, no podría ayudar en algo. En este caso tendría que darle un coadyuvante. Por, por ejemplo, si yo tengo un dolor nociceptivo, si yo le voy a dar un coadyuvante, no va a ayudar absolutamente en nada. Pero si le doy un opioide o un AINE, probablemente este paciente responda al dolor nociceptivo, ¿no? Entonces esas cositas tienen que tenerlas bien claras, bien claras, por favor. Bueno, empecemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me parece que ¿Alguna no hay, pregunta? doctor. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, acompañada por una lesión tisular real o potencial, ¿no? Eh, Podemos clasificarla, como le dije, en agudo y en crónico. Agudo, menor de 3 meses. Crónico, mayor de 3 meses. Si nos vamos a ver lo que es el dolor agudo, usualmente hay un daño tisular evidente, ¿no? Cuando yo veo dolor agudo, me corté, me quemé, me golpeé. El dolor agudo tiene una función protectora, tiene una función protectora. Hay incremento de la actividad del sistema nervioso, el dolor se resuelve después de la curación. Entonces, si me quemo, a los 4 o 5 días, cuando ya va mejorando, va calmando el dolor. Si me corto de igual manera, si me golpean de igual manera. En cambio, en el dolor crónico, este dolor va más allá del periodo de curación esperado. Aquí ya pierde el propósito útil. Si el dolor agudo tenía una función protectora, aquí ya perdió. Aquí no tiene un propósito útil. Hay cambios en la señalización y detección del dolor, hay cambios a nivel de los neurotransmisores cerebrales.
Y si el dolor se mantiene, provoca pues deterioro de la salud y de la funcionalidad. ¿Qué se altera? Se altera la parte psicológica, la parte funcional. Imagínense que es un abuelito dependiente, una persona mayor independiente, que hacía todas sus cosas. Y lógico, tenía un dolor leve, moderado en rodilla o en cadera por una artrosis, pero esto se va incrementando en el tiempo y lo va a limitar funcionalmente, porque ya no puede caminar mucho, le duele demasiado. Entonces la persona, ¿qué pasa? Disminuye su capacidad funcional, entra en depresión. Al ser una persona independiente que hacía sus cosas, va a pasar a depender de una persona. Entonces eso genera cambios a nivel de los transmisores cerebrales. Lo que debemos evitar es la cronificación del dolor. Hay que evitar la cronificación del dolor, ¿ya? Entonces, también, ¿por qué? Porque va a haber cambio a nivel de los neurotransmisores cerebrales y se va a producir, pues, depresión, va a disminuir la capacidad funcional. Este es el algoritmo de valoración del dolor crónico, ¿no? Tengo el paciente con dolor y la valoración inicial es, como todo en medicina, una buena historia clínica. Desde cuándo lo duele, es agudo, es crónico, la localización, dónde está localizado, la la irradiación, hacia dónde se va, ¿no? La irradiación, también con qué aumenta, con qué disminuye, la intensidad, con qué intensidad tiene. Pero estas cositas se tienen que determinar en la historia clínica, ¿no? Y de ahí, lógico, una buena exploración física, ¿no? Tengo que ver si hay alguna lesión, si hay una lesión, por ejemplo, alguna lesión por un herpes zóster que produciría un dolor neuropático, una neuralgia posherpética. Tendría que ver también si hay algún tipo de lesiones. Al examen físico, por ejemplo, si viene por dolor lumbar, a ver si hay la selle, hay, si hay la selle positivo, Bragar positivo. Tengo que hacer una buena anamnesis y una buena historia clínica y una buena historia física. Y también valorar la capacidad funcional. Acuérdense que en adulto mayor ya hemos dicho, siempre hay que evaluar las 4 esferas: emocional, mental, social, inclusive nutricional. Esta es una clasificación, por ejemplo, ven la clasificación etiopatogénica. Miren cómo lo dividen en dolor neuropático, periférico, central. Periférico, una neuralgia posherpética, una neuropatía diabética. Central, puede ser en los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, fibromialgia, Parkinson. Acá lo dividen también en dolor muscular, síndrome miofacial, dolor inflamatorio, que es un dolor que ves en las artritis, en las infecciones, en los postquirúrgicos, en las heridas, ¿no? También vas a ver un dolor mecánico. Por ejemplo, este es otro tipo de clasificación para el dolor de tipo no oncológico, por ejemplo. Esta clasificación lo utilizan más los reumatólogos. Como les digo, ustedes van a encontrar en la literatura una serie de clasificación que muchas veces eh, en vez de generar una empatía con el manejo del dolor, genera pues que todo el mundo se confunda. El dolor crónico, acuérdense que les dije, cuando hay dolor crónico cambia la parte funcional, cambia la parte afectiva y por eso tiene que ser una evaluación psicológica y espiritual, ¿no? Para hacer un plan de cuidado. Bueno, no estoy hablando de espiritualidad desde el punto de vista de religiosidad, sino de autonomía del paciente, del yo, de la persona, por si acaso. Esto ya lo conocen mejor que yo, ¿no? Acuérdense que tenemos los sectores periféricos, también tenemos los sectores profundos, por eso hay el dolor visceral, ¿no? Hay fibras rápidas, fibras ultra rápidas, no sé si ustedes se acuerdan, que son periféricos, van al asta posterior de la médula espinal y siguen la vía ascendente, ¿no? Hasta la corteza cerebral, ¿no? Y de ahí la vía descendente.
Para evaluar la intensidad del dolor, ¿cómo yo evalúo la intensidad del dolor? ¿Cómo evalúo la intensidad del dolor? Si es un dolor agudo, basta con la escala, con una escala unidimensional. La escala de puntuación numérico, eleva, la escala verbal análoga, basta. O sea, en un dolor agudo lo que me interesa es solamente en el dolor agudo lo único que me interesa es la intensidad, ¿no? Valorar la intensidad. Pero cuando el dolor ya es crónico, acuérdense que les dije que se alteraba la parte funcional, la parte afectiva, estaba asociado con depresión, estaba asociado con depresión de la capacidad funcional. Entonces, ya utilizo herramientas multidimensionales que no solamente me evalúan la intensidad, sino también me evalúan los otros aspectos, el aspecto emocional, social y funcional, ¿no? La escala numérica permite al médico clasificar el dolor por su intensidad, ¿no? Puede ser dolor leve, moderado, severo, ¿no? Permite estimar el grado de discapacidad y es un indicador de mejoría o no a través del tiempo del tratamiento, ¿no? Pero no va más allá. Este se eleva, ¿no? Este es ya conocido por todos nosotros. Eh, Dolor leve va de 1 a 3, dolor moderado de 4 a 6 y dolor severo de 7 a 10, ¿no? Una forma práctica para iniciar tratamiento es este. Dolor leve, AINES, paracetamol, metamizol. Dolor moderado, opioides débiles. Dolor severo, opioides mayores. ¿Sí? Este es algo práctico, ¿no? No es, por ejemplo, que si yo tengo un dolor severo, debo empezar con la primera escala analgésica. ¿Se acuerdan de la escala analgésica? No voy a empezar primero con paracetamol y un AINE, si tengo un dolor severo. Esto me ayuda a poder yo tomar una decisión rápidamente. Leve, AINES, paracetamol o metamizol. Moderado, opioides menores. Severo, opioides mayores. Es una forma práctica y sencilla de poder determinar qué le voy a dar a un paciente. Se ha determinado en los centros de atención de práctica clínica el 50% de los pacientes con dolor crónico no experimentan suficiente alivio del dolor. O sea, la mitad de estos pacientes no tienen alivio del dolor. El resultado terapéutico está comprometido por las altas tasas de abandono del tratamiento en relación con la tolerabilidad y las falsas expectativas. Cuando yo voy a manejar a un paciente que tiene dolor crónico, cuando yo voy a manejar a un paciente que tiene dolor crónico, primero tengo que fijar objetivos. ¿Hasta dónde voy a llegar con ese paciente? Yo no le puedo crear falsas expectativas al paciente y decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a manejar y te voy a retirar el dolor completamente. Eso es falso. Cuando yo tengo un paciente ya con dolor crónico, es muy difícil llevar el dolor a un EVA cero. Generalmente lo que buscamos es llevar a un EVA menor de 3, ¿no? Que tenga un dolor tolerable, que le permita hacer sus actividades básicas de la vida diaria. A eso está dirigido. Acuérdense que en el dolor crónico no oncológico, en el dolor crónico no oncológico, mi objetivo, mi objetivo es recuperar la funcionalidad de ese paciente. En cambio, en el dolor crónico oncológico, el dolor crónico oncológico es, mi objetivo es mejorar calidad de vida. Dos cosas muy distintas. ¿Ya? ¿Qué más tiene que ver con las tasas de abandono? Y ahí se las falsas expectativas. Oh, no, el doctor no me ha mejorado nada, me sigue doliendo. Sí, pues, pero si yo no le he explicado que esto tiene que ir de a pocos, de a pasos, que no le voy a quitar el dolor inmediatamente, que el dolor probablemente en muchos casos quede en menor de 3. La idea es
disminuir el dolor y que sea tolerable, por ejemplo, un EVA menor de 3. No es que le voy a retirar el dolor completamente. Tengo que informarle que algunos fármacos que le voy a dar le pueden producir gastritis, le pueden producir náuseas, vómitos, estreñimiento. Todas esas cosas tengo que informar al paciente para que no haya ese abandono de tratamiento. Si no, definitivamente mi paciente va a ir mal. Sencillamente, ¿por qué? Porque yo no le he explicado qué es lo que tiene que hacer, o qué es lo que va a pasar, hasta dónde va a ir, hasta dónde va a llegar, qué le puede producir los medicamentos. ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Sí, doctor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Parece que está todo claro, doctor. No hay preguntas. Esta es otra clasificación de dolor. Generalmente lo utilizamos más para pacientes oncológicos, ¿no? El dolor nociceptivo. Acuérdense que nosotros tenemos los sectores profundos y superficiales. Por eso que nosotros ponemos el dolor nociceptivo, lo clasificamos como somático y visceral. El dolor neuropático, o el dolor causado por una lesión, una enfermedad del sistema somatosensorial. Y el dolor mixto, que es el dolor que incluye a ambos componentes, o el dolor mixto. Eh, el dolor nociceptivo, predominantemente regulado por el sistema opioide. Responde bien a los analgésicos y también a los inhibidores de la síntesis de la prostaglandina, ¿no? Que es los AINES. El dolor neuropático es un dolor intenso que puede acompañarse de otros fenómenos dolorosos. En ocasiones tiene una respuesta desproporcional al estímulo, eso se llama alodinia, asociado con comorbilidad severa y pobre calidad de vida. El dolor neuropático es uno de los peores dolores, ¿no? Y un poco de difícil manejo. El dolor puede ser nociceptivo, neuropático o ambos componentes, que es el mixto, ¿no? Entonces, esta es otra clasificación, ¿no? La otra, si ustedes se acuerdan, era dolor inflamatorio, dolor muscular, dolor mecánico. La que más utilizamos es esta, el nociceptivo, donde está el somático y visceral. Somático es aquel dolor cuando me golpeo, me corto, me fracturo. Visceral, todo lo que es víscera hueca. El dolor neuropático, acuérdense que puede ser central o periférico. Central, secundario a un problema neurológico, ictus, Parkinson, tumores, y periférico, una neuralgia posherpética, una hernia del núcleo glucoso. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, de dolor nociceptivo y neuropático y mixto, ¿no? Los dolores mixtos, generalmente lo encontramos en los pacientes con cáncer, ¿no? Aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una neoplasia de pulmón, una neoplasia de mama o de próstata y que hacen metástasis ósea, ¿no? Esos pacientes son muy propensos a tener dolores de tipo neuropático, acuérdense, porque el tumor puede infiltrar el hueso a nivel de de la columna vertebral y puede comprimir ciertas radículos nerviosos, ¿no? Entonces puede producir un dolor neuropático, ¿no? Entonces, pero no solamente tiene un componente neuropático, sino también va a tener un componente nociceptivo, ¿no? Entonces, tiene de los dos, tiene neuropático y tiene nociceptivo, por eso se le llama dolor mixto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta clasificación me sirve para yo también poder tomar decisiones.
Acuérdense que el dolor nociceptivo era un dolor que estaba mediado por el sistema opioide y que respondía bien al sistema opioide y que respondía bien también a los AINE. El dolor neuropático, por el contrario, no responde bien a este tipo de tratamiento, pero responde mejor a los coadyuvantes. Y si tengo un dolor mixto, tengo ambos componentes que se han asociado y están produciendo dolor, lógico que tendría que utilizar un medicamento que me calme el dolor somático o visceral y un medicamento que me calme el dolor neuropático. ¿Ya? Esta es otra clasificación, por ejemplo, ¿no? Esta es una clasificación que utilizan mucho los reumatólogos. El dolor nociceptivo, siempre presente, somático y visceral. El dolor inflamatorio que se ve en los pacientes que tienen artritis reumatoidea. El dolor neuropático secundario, por ejemplo, una neuropatia herpética, una neuropatía diabética. Y el dolor disfuncional. Este dolor disfuncional, el año pasado, perdón, este año, en 2022, en enero, salió una publicación de la IAPS, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y este dolor disfuncional lo habían cambiado. Ya no se llamaba disfuncional, sino se llamaba dolor nociplástico. Dolor nociplástico. El dolor nociceptivo, causado por daño tisular actual o potencial y un estímulo doloroso en el nociceptivo, predominantemente regulado por el sistema opioide, responde bien a los analgésicos, a los inhibidores de la síntese de prostaglandinas y opioides, que son los AINE. El dolor neuropático en asociación con una lesión del sistema nervioso somatosensorial, una respuesta desproporcional al estímulo dado, puede acompañarse de otros fenómenos como alaudinia, ¿no? Alaudinia es el dolor exagerado, ¿no? Es un dolor, a ver, es el dolor que se produce, por ejemplo, si normalmente el ponerme la sábana o taparme con una sábana no me produce dolor, a estos pacientes, el ponerse la sábana o taparse con una sábana les produce un dolor desproporcionado. Ese era lo dicho, asociado con comorbilidad severa y pobre calidad de vida, el dolor neuropático. Dolor inflamatorio, dolor espontáneo, más hipersensibilidad al daño tisular y a la inflamación. La inflamación permite protección, cicatrización y reparación de los tejidos. A menudo es lentamente reversible, ¿no? Uno de ellos, un ejemplo de ellos es la artritis reumatoidea. Y el dolor disfuncional o nociplástico, como se llama ahora, es un dolor por hipersensibilidad que resulta de un proceso central anormal. También viene del sistema nervioso, pero del sistema nervioso central. Ocurre sin estímulo nociceptivo identificable o daño del sistema nervioso. Balance alterado de excitación e inhibición de las vías centrales. El dolor disfuncional y el dolor neuropático comparten algunas características comunes. Un ejemplo del dolor disfuncional es la fibromialgia. Esto, a ver, este es para el manejo del dolor. Como le dije, lo más importante acá es la clasificación, la tipificación del dolor. Porque si yo no sé tipificar el dolor, no puedo dar un tratamiento adecuado. Si yo no lo tipifico adecuadamente, qué tipo de dolor es, por nada estoy dando medicación. Entonces, tenemos, por ejemplo, el dolor nociceptivo. Responde muy bien a los opioides, o sea, a los AINE. Pero estos AINES al dolor neuropático no lo hace pero ni cosquilla. El nociceptivo responde muy bien a los opioides débiles. Al neuropático, pues, parcialmente, menos de un tercio será. Los opioides potentes responden muy bien al componente nociceptivo, también un poquito al dolor neuropático.
Y los analgésicos, los antidepresivos, los anticonvulsivantes, no responden al dolor nocivo, muy poco, pero van muy bien para el dolor neuropático, van extremadamente bien. Los opioides son los únicos componentes que actúan en el dolor crónico, tanto componente neuropático como componente nocivo. Ejemplo, un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el opioide débil, ¿no? El tramadol. El tramadol tiene doble mecanismo de acción. Un mecanismo del 30% por lo que produce disminución del dolor es a través de los receptores centrales, los MU o MOR, como se llaman ahora. Pero el 70%, por lo cual disminuye el dolor, también es porque es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Entonces, por eso produce disminución del dolor. Y como tiene una acción a nivel de la disminución de la recaptación de la serotonina, por eso es que puede actuar también el componente neuropático. En teoría debería actuar en el componente neuropático, ¿no? Es como si fuera un antidepresivo, un IRS, ¿no? ¿Qué hace el IRS? Es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, igualito el tramador, ¿no? Tiene un mecanismo que te inhibe la recaptación de la serotonina. El tramadol es un opioide eh, es un agonista parcial, es una agonista parcial, ¿no? Que tiene doble mecanismo de acción. El 30% de la disminución del dolor lo hace a través de los receptores centrales MU o MOR, como se llama actualmente, ¿no? Y el otro 70%, que por lo cual disminuye el dolor el tramadol, es a través de la disminución de la recaptación de la serotonina. Entonces, por eso que el tramadol es uno de los opioides débiles que puede actuar en el dolor neuropático. Igual, dentro de los opioides mayores, el único que tiene acción sobre el dolor neuropático es la buprenorfina. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. ¿Todo claro? ¿Seguro o no entendieron nada? ¿Cuál es la estrategia para el manejo del dolor? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de dolor crónico, ¿ah? ¿Se acuerdan que les dije cuando un paciente tiene un dolor crónico, no solamente es eh, la intensidad del dolor que produce, sino también hay otros componentes a los cuales el dolor afecta a la persona? Por eso que afecta también el componente emocional. Una persona con dolor crónico puede verse afectada el estado emocional, puede tener depresión, también puede disminuir su capacidad funcional. Entonces, por eso es importante que el tratamiento también esté dirigido a todas esas áreas, ¿no? O sea, no solamente el tratamiento farmacológico es lo adecuado para estos pacientes que tienen dolor crónico, estamos hablando de dolor crónico. Entonces, en el tratamiento multimodal se tiene que ver todas estas cosas, ¿no? Primero, la educación del paciente, lo que hemos visto inicialmente. Yo tengo que fijarme metas y objetivos con ese paciente que sufre de dolor crónico. Yo no le puedo decir, ¿sabes qué, señor? Yo te voy a quitar el dolor al 100%. No. Mi meta con un paciente que tiene dolor crónico es llevarle un EVA menor de 3, ¿no? Explicarle que se va a ir bajando el dolor de a poco, hay que hacerle entender que no le voy a poder quitar el dolor completamente, le voy a llevar a un dolor que sea pues bastante aceptable y que no intervenga en sus quehaceres diarios, actividades básicas de la vida diaria. Lo otro, explicarle qué tipo de medicamentos está tomando, qué es lo que puede producirle ese medicamento, náuseas, vómitos, diarreas, eh, no sé, todo lo que lo pueda producir. O sea, tengo que educar al paciente.
como también se altera muchas veces la parte funcional, el paciente tiene que ser evaluado y tiene que recibir terapia, tanto terapia física, ocupacional, eh, como se ve afectado a la parte emocional, tiene que haber una terapia psicológica. Y si el dolor por ahí no podemos calmarlo con la medicación, tiene que ir hasta radiología intervencionista. Entonces, viendo todas esas aristas, el punto o el tratamiento central es el farmacológico. Entonces, el tratamiento farmacológico es la parte central, pero de ahí todas estas aristas, la educación del paciente, la medicina física, la terapia psicológica, la terapia intervencionista, todos estos componentes es lo que nosotros conocemos como el tratamiento multimodal para el manejo del dolor. ¿Ya? ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, doctor, en respecto al la diapositiva anterior mencionó de la intervención, terapia intervencionista con estimulación periférica, doctor. ¿Eso de cómo es, doctor, el proceso? ¿Qué es lo que se busca ahí? No, esto de acá se refiere a los bloqueos que utilizan los médicos intervencionistas, ¿no? Estimulaciones periféricas con corrientes alternas que todo le ponen a los pacientes. Y también, por ejemplo, puede ser bloqueo con silocaína, a eso se refiere, intervencionismo. ¿Alguna pregunta más? Ahora vamos a ver la escala analgésica del OMS, lo que yo les decía, ¿no? El primer escalón, el segundo escalón y el tercer escalón. El primer escalón están los AINES, el paracetamol y el metamizol. Cuando yo utilizo un AINE, como les digo, yo tengo que ver el riesgo que puede producir la toma o el uso prolongado de ese AINE en el dolor crónico. Yo puedo dar un AINE, sí, en periodos cortos, pero aún así que le dé en periodos cortos, yo tengo que ver los riesgos que puede producir este AINE, ¿no? Hay AINES que pueden producir mayor riesgo cardiovascular, hay AINES que pueden producir mayor riesgo gastrointestinal, hay AINES que actúan bloqueando la acción de la aspirina, otros AINES bloquean la acción de la warfarina en los pacientes anticoagulados. O sea, tengo que saber todas esas cosas para yo iniciar, por ejemplo, con un AINE. En el primer escalón también está el paracetamol. El paracetamol también lo utilizamos para el dolor. Muchas veces utilizamos una dosis ínfima, ¿no? El paracetamol se puede dar hasta 3 gramos de paracetamol al día. Y el otro medicamento que está en el primer escalón es el metamizol. En el segundo escalón ya tenemos los opioides débiles, la codeína, la hidrocodeína y el tramadol. Acá en el país lo que teníamos o lo que tenemos es el tramadol, también tenemos la codeína, ¿ya? Y en el tercer escalón, en el tercer escalón tenemos los opioides mayores, ¿no? La morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, la buprenorfina. Entonces, y cruzando todos los escalones están pues los coadyuvantes del dolor, donde están los antidepresivos, los anticonvulsivantes, los corticoides, el baclofeno, ¿no? La silocaína, todos esos son coadyuvantes y esos son independientes de los escalones, cruzan todos los 3 escalones, las tres
los 3 escalones. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la lámina, dice que yo puedo asociar fármacos del primer escalón en determinadas situaciones con fármacos del segundo escalón. Y acá puede asociarse los fármacos del primer escalón en determinadas, y también del tercer escalón puedo asociar con fármacos del primer escalón. ¿Ya? Lo que les decía con los AINES. En los AINES hay que tener bastante cuidado qué tipo de AINE damos, por ejemplo. ¿Quiénes tienen, a ver, de los AINES, quiénes tienen más riesgo cardiovascular? Por ejemplo, el diclofenaco produce mayor hipertensión. Eh, ¿Qué otro medicamento, por ejemplo, interviene con la aspirina, con la warfarina? Por ejemplo, el ibuprofeno. Son medicamentos que están, pues, dados frecuentemente, ¿no? Se dan con mucha frecuencia. ¿Qué otro medicamento, por ejemplo, me puede producir riesgo cardiovascular alto, por ejemplo? Todas esas cosas tengo que ver qué tipo de medicación es la que me puede producir eso. Por ejemplo, que hay un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando tiene un antecedente de sangrado o hemorragia gastrointestinal el paciente, eh, los únicos que podría dar, por ejemplo, son los TOPSIP, pero entre comillas, ¿no? Haciendo una buena evaluación, ¿no? Porque por más que sea un TOPSIP, igual tiene riesgo de hacer sangrado, ¿no? Los riesgos cardiovasculares, los TOPSIP están contraindicados también. Otros analgésicos del primer escalón, por ejemplo, el paracetamol es un analgésico antipirético, sin efectos antiinflamatorios, riesgo de daño tóxico hepático, sí, puede haber un daño. El metamizol es un analgésico antipirético y efectos antiinflamatorios leves, tiene una acción antiespasmódica, o sea, en el cólico, por ejemplo, por eso damos, cuando una persona tiene cólico, damos metamizol. Hay riesgo de granulocitosis, ¿no? De verdad, eso es la única vez que yo he leído granulocitosis por metamizol es en una niña de 18 años de Colombia. De ahí no hay otro reporte hasta el momento, ¿no? ¿Qué es con la terapia opioide? Por ejemplo? La terapia opioide, la terapia usualmente de primera línea para qué? Para el dolor agudo severo, para el dolor crónico moderado severo relacionado con cáncer, VIH o alguna enfermedad. El uso a largo plazo de la terapia opioide en diversos síndromes dolorosos está aumentando. La evidencia va en aumento y es aceptada por los especialistas de dolor. Esto es para que ustedes vean la clasificación. La clasificación de la OMS que ya hemos visto: opioides débiles, tramal, codeína; opioides mayores, morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina, metadona. Eficacia principalmente en los receptores no cisactivos, parcialmente efectivos en el dolor neuropático. Eh, ¿Dónde actúan los opioides? Los opioides actúan a nivel central, en los receptores U, kappa, gamma y los ORLU. En los U producen analgesia, pueden producir depresión respiratoria, estreñimiento, euforia, miosis y vómito. En los kappa también hay analgesia,
hay mayor diuresis, disforia, alucinaciones, hiperalgesia. Hay veces hay hiperalgesia por opioides, ¿no? O sea, el opioide me puede producir mayor dolor. Y los otros receptores todavía no se sabe cuál es su verdadera acción. Acuérdate que básicamente los muy en los capos. El tratamiento, el tratamiento de dolores moderados a graves por cáncer, VIH, cirugía, accidentes, anemia falciforme y dolores crónicos. Recomendaciones de los opioides. Esto es para que ustedes vean, por ejemplo, los coadyuvantes. Tenemos los coadyuvantes y los antidepresivos, duloxetina, venlafaxina, amitriptilina, con su dosis, con sus dosis, eh, con su dosis máxima, ¿no? Otros coadyuvantes, los antiepilépticos, los anticonvulsivantes, ¿no? Pregabalina, gabapentina, carbamazepina. Y otros coadyuvantes, como por ejemplo los apósitos de lidocaína, ¿no? Los parches que todos ustedes conocen, la capsaicina, los corticoides, prednisona, isometazona, el clonazepam, el baclofen. Es que con respecto a la guía americana, ¿no? De la Sociedad de Geriatría sobre el uso de opioides en el dolor crónico del anciano. Por ejemplo, todos aquellos pacientes con dolor moderado o severo, con deterioro funcional secundario o con afectación de su calidad de vida en relación al dolor, debe ser considerado candidato para la terapia opioide. Pacientes con dolor frecuente o continuo de base deben seguir tratamiento de pauta fija para conseguir dosis estables de opioides. Los profesionales debemos anticiparnos, valorar, identificar potenciales efectos adversos con tratamiento opioide. Por ejemplo, las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, que es frecuente, ¿no? Las dosis máximas de paracetamol o AINE no deben excederse cuando se combina con dosis fijas de opioides como parte del régimen analgésico. Cuando se prescriben fórmulas de liberación retardada, debemos anticiparnos al dolor incidental para valorarlo, prevenirlo y tratarlo empleando opioides de liberación media. Claro, yo tengo pacientes, por ejemplo, con cáncer, que su dolor está bastante controlado, pero en el día presenta, por ejemplo, dos o tres exacerbaciones, ¿no? El dolor, ¡fum!, se dispara como un pico y nuevamente cae, se dispara, ¿no? A eso se refiere. La metadona debe ser utilizada, titulada con cautela por los profesionales entrenados. Acuérdense que la metadona es 10 veces más potente que la morfina. Los pacientes en tratamiento con opioides deben ser periódicamente valorados, en relación con la efectividad del fármaco, ¿no? Efectos adversos, seguridad, cumplimiento terapéutico. Y estas son las barreras por qué no se utilizan tantos opioides, tanto en los profesionales como en los pacientes. Primero con los profesionales, miedo a provocar adicción. Todo el mundo piensa que los opioides producen adicción. Un opioide manejado a una dosis, a una cantidad adecuada, no tiene por qué producir adicciones. Obstáculos legales, recetas de estupefacientes. Sí, pues lamentablemente hay que sacar un talonario de recetas especiales. Y estás a cargo tú, porque la auditoría te puede caer a ti en cualquier momento. No, no es que puedas sacar para otra persona, no. Son recetas especiales. Miedo a los efectos secundarios de la medicación y las reacciones adversas. Ignorancia ante el respeto de la valoración adecuada del dolor. La falta de instrumentos de valoración estandarizados. Falta de formación adecuada en el manejo del dolor.
no tanto por los especialistas que tenemos actualmente. Ignorancia sobre la fisiología del dolor, fallo en identificar el dolor como una prioridad, fallo en el sistema de salud para mantener los profesionales adecuadamente formados en el. Y por parte de los pacientes, muchos de mis pacientes, por ejemplo, me dicen, doctor, no me dé morfina, porque eso significa que ya se acerca el momento. Dice. Los opioides pueden ser utilizados de una forma adecuada, no va a producir ningún tipo de dependencia, de presión respiratoria, nada de esas cosas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. He tratado de ser lo más corto posible. ¿Una pregunta? Doctor, Sí, dime. en cuanto a las asociaciones según una escala del dolor, ¿hay alguna situación en la que se puede asociar lo del segundo con el tercer escalón? ¿O todas son su primer escalón? No, porque la idea no es utilizar dos opioides. Pues acuérdate que pueden competir por los receptores. ¿Se utilizan en ciertas circunstancias? Sí, se utilizan en ciertas circunstancias. En los dolores incidentales, en aquellos pacientes, por ejemplo, que está con su dolor controlado, está bacán el paciente controladito su dolor y ¡fum! Hace un pico de dolor. Se exacerba, ¿no? Eh, en estos pacientes puede utilizarse, por ejemplo, un opioide mayor con un opioide débil como un medicamento de rescate, ¿no? En forma rápida para que calme el dolor. Pero no es algo rutinario ni es algo común que se haga, ¿no? Una pregunta más. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Creo que no, doctor. Más bien, no sé si puede mi compañero continuar con su exposición Ya. para avanzar. Tiene 22 minutos, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su tema? Héctor, ¿estás por ahí? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Voy a empezar con la Bueno, exposición empieza. de enfermedades cardiovasculares en el adulto mayor. Ujú. Bueno, actualmente, en la actualidad, pues, la población adulta mayor está en crecimiento, ¿no? Debido a que hay una mayor esperanza de vida para el ser humano y, pues, por ende, también va a haber una mayor prevalencia de las enfermedades degenerativas, las enfermedades crónicas, ¿no? Y es el tema que voy a tratar hoy, ¿no? El aspecto cardiovascular, ¿no? Entonces, al momento del manejo cardiovascular, nosotros debemos tener en cuenta ciertas diferencias importantes, ¿no? De un adulto mayor y un adulto joven, debido a que los adultos mayores suelen ser pacientes con polifarmacia, suelen ser pacientes frágiles y con comorbilidades, ¿no? Que son esos aspectos debemos tomarlo en cuenta. A mayor edad hay una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y también va a haber un mayor riesgo de resultados cardiovasculares adversos, como pueden ser un infarto cerebral, un infarto eh, cardíaco, ¿no? Y la cardiopatía isquémica va a ser la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Voy a hacer un resumen acerca de la fisiología del envejecimiento, pero exclusivamente el aspecto cardiovascular, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Entonces, los adultos mayores pues van a sufrir una disminución de la compliance arterial, ¿no? Esto pues se produce porque va a haber un aumento del colágeno, las fibras de colágeno se van a volver más gruesas y pues esto disminuye el compliance, ¿no? Entonces va a haber también una función anormal
del óxido nítrico, que es un vasodilatador. Y producto de esto se va a producir una disfunción endotelial, ¿no? También va a haber una tendencia a hipertensión sistólica, va a haber un aumento de la poscarga, porque la disminución de la compliance arterial está relacionado con la resistencia vascular periférica, ¿no? También va a haber alteraciones en la perfusión coronaria, va a haber una disminución de los miocitos ventriculares, que estos van a ser intercambiados por fibroblastos, ¿no? Va a haber una tendencia a una a hipertrofia ventricular izquierda, va a haber también, bueno, esto se va a traducir, ¿no?, en la remodelación ventricular, y esto suele estar más frecuente bueno, en gran parte de los adultos mayores, en unos más que otros, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Que pueden, aumentan, ¿no?, la remodelación ventricular y pueden producirse una insuficiencia cardíaca. También va a haber una esclerosis de las válvulas aórticas, va a haber una menor reserva cardíaca, por ende va a haber una dificultad para tolerar el estrés, el ejercicio, ¿no? Eso no quiere decir que a estos pacientes no le debemos indicar ejercicio, sino que el ejercicio debe adecuarse a su estado físico, ¿no? Va a haber una fibrosis del sistema eléctrico, esto puede ocasionar arritmias en los pacientes, ¿no? Y pues va a haber un aumento de la reabsorción de sodio a nivel renal que va a producir una complicación cardiovascular, ¿no?, que es la hipertensión arterial, ¿no?, ya que al momento de reabsorber sodio se reabsorbe más agua, va a haber más volemia y produce la hipertensión. Entonces, en estos pacientes pues va a haber una mayor fluctuación de la presión arterial con los cambios posturales, debido a que sus receptores barométricos pues van a estar alterados. Y esto pues lo podemos ver en la hipotensión ortostática, ¿no? También las enfermedades eh, cardiovasculares van a estar asociadas a mayor riesgo de deterioro cognitivo. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer pues, va a tener también un componente vascular en su fisiopatología. Va a haber un mayor riesgo de sangrado por anticoagulantes. Esto se suele indicar también en pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Y pues por eso se debe tener una correcta valoración geriátrica integral del paciente, ¿no? Y pues en adultos mayores, el objetivo principal pues va a ser el tiempo de vida libre sin síntomas, porque, porque estos pacientes ya han vivido mucho pues y de nada sirve prolongar su vida si es que van a estar con constantes sufrimiento, ¿no? Lo mejor, lo más recomendable es brindarle una calidad de vida, que el paciente sea independiente, ¿no? Y no tanto el aumento de cantidad de vida, que eso no quiere decir que esto no es importante, ¿no? Sino que lo más importante es la calidad de vida en los adultos mayores. Bueno, voy a comenzar con la hipertensión arterial, ¿no?, que es el asesino silente, y pues va a estar relacionado al 45% de muerte por cardiopatía y un 51% de muerte por accidente cerebrovascular, ¿no? Y va a ser la cuarta causa de años de vida saludables perdidos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que una hipertensión arterial no controlada pues va a ser incapacitante, ¿no? Y pues cuando me refiero a vida saludable me refiero a tiempo de vida sin síntomas, ¿no?, que mencioné anterior. Y pues la prevalencia suele ser de 18.6 en mayores de 15 años, según un estudio en ENDES en el 2017. Y va a haber una mayor prevalencia en los adultos mayores. Y pues acá hay dos estudios importantes, que son el estudio Tornasol 1 y 2, donde se evaluó la prevalencia de hipertensión arterial, ¿no?, a nivel nacional. Y acá vemos pues que el 46.6% de los adultos, hay una prevalencia de 46.6% en la población de 60 a 69 años, un 53.2% en la población de 70 a 79 años y un 56.3% en pacientes mayores de 80 años, ¿no? Entonces, a mayor edad, pues va a haber una mayor prevalencia de hipertensión. Y acá vemos dos clasificaciones, ¿no?, la escuela americana y la europea. La de acá de arriba es la escuela europea, y vemos que ellos clasifican la hipertensión arterial, ¿no?, en óptima, normal, normal alta, y luego acá recién comienza grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3, ¿no? Vemos que suele ser un poco más permisivo, hay un mayor, suelen ser más permisivos, ¿no?, respecto a la hipertensión, porque
los americanos suelen considerar ya hipertensión a partir de 130 sobre 139, ¿no? Y bueno, para arriba. En adultos mayores, pues se suele utilizar un poco más esta escala. ¿Por qué? Porque los controles estrictos de presión arterial suelen aumentar la morbimortalidad, ¿no? Y esto se vio en el estudio Haibet, ¿no? El estudio Haibet menciona que controles estrictos, ¿no?, de la presión arterial aumentan la morbimortalidad, ¿no? Se dieron cuenta, pues, que vieron que los pacientes adultos mayores tenían un control óptimo de su presión arterial y aún así seguían muriendo, ¿no? Entonces, este es un resumen de una revista española donde vemos que eh, a cierta edad, ¿no?, le va a corresponder un objetivo de presión arterial y vemos que mientras más edad, mientras más avancen, pues va a haber un mayor grado de presión arterial, ¿no?, que se va a aceptar. Entonces, hasta 150 es un valor seguro para un paciente mayor de 80 años. Y pues, ¿por qué se debe a esto? Pues se dice, ¿no?, que es porque la compliance arterial, ¿no?, al momento de disminuir, los vasos se vuelven más rígidos. Entonces, con un mecanismo compensatorio, pues el cuerpo suele aumentar la presión arterial para que pues pueda llegar más oxígeno hacia los tejidos. Entonces, si es que antes a los pacientes se les controlaba estrictamente su presión, se contrarrestaba este mecanismo compensatorio, ¿no? Bueno, acá en este cuadro vemos pues que los objetivos, ¿no?, para un paciente menor de 60 años es de 130 sobre 80. Acá también toman en consideración otros factores, ¿no?, como el tiempo de evolución de la hipertensión, ¿no?, que es corta, ¿no?, porque es un paciente joven, cardiopatía isquémica no avanzada, con un tiempo de evolución de la diabetes corta, con una gravedad de la enfermedad renal crónica leve y con riesgo de efectos secundarios por medicación antihipertensiva bajo, ¿no? Ahora, en un paciente ya de 60-80, pues, esto va a ir aumentando hasta llegar a un paciente de 80 años, ¿no?, donde vemos que es- está permitido hasta 150 sobre 90, ¿no? Es lo recomendable, ¿no? Menor a esto, acá ya el tiempo de evolución de la hipertensión suele ser largo, ¿no? Va a haber más complicaciones a nivel de, respecto a, a la diabetes, ¿no? A la enfermedad renal crónica, pues suelen estar en estadios avanzados, graves, y pues suelen tener más riesgo de efectos secundarios, ¿no?, por medicación antihipertensiva. Entonces, el estudio Haibet es el que, bueno, menciona, ¿no?, que hasta 150 sobre 80, pues hay una seguridad en mayores de 80 años. Pero nosotros pues debemos tomar en consideración otros factores también, como las comorbilidades que presenta el paciente, si es frágil o no, ¿no?, si el paciente tiene un síndrome de incapacidad, ¿no?, su expectativa de vida. Entonces, si bien podemos tomar en cuenta eh, la tabla anterior, ¿no?, como como recomendación, pues siempre debemos individualizar al paciente, ¿no? Entonces, un control estricto de la presión arterial en pacientes frágiles, dependientes, multimórbidos, con corta expectativa de vida, va a aumentar la morbimortalidad. El tratamiento no farmacológico, pues, suele ser reducir el consumo de sal, ¿no? Y esto, pues, disminuye la necesidad de fármacos. También la alimentación, ¿no?, una dieta DASH, una dieta mediterránea, suele disminuir hasta 10 milímetros de mercurio, ¿no?, la presión. El hecho de bajar de peso, el hecho de subir de peso por cada 10 kilogramos suele aumentar 3 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, es recomendable que el paciente baje de peso, pero también se debe evaluar si el paciente es frágil, ¿no? Si el paciente es frágil, entonces no es tan recomendable. Disculpe, me llamaron. Eh, si el paciente es frágil, no es tan recomendable esto, ¿no?, porque lo vamos a volver más frágil al paciente, ¿no? Entonces, también el ejercicio, ¿no? Lo recomendable es 30 minutos al día. También debemos evaluar al paciente, ¿no?, recomendar tal vez alguna actividad física que no comprometa mucho a sus articulaciones, ¿no? Tal vez caminar o trotar, ¿no?, en el mejor de los casos. También disminuir el estrés psicosocial, la ansiedad, la depresión, y disminuir hábitos nocivos como el consumo de alcohol y tabaco, ¿no? Respecto al tratamiento farmacológico,
se puede iniciar a dosis reducidas en caso el paciente sea un paciente frágil, ¿no? En pacientes más jóvenes se puede utilizar una dosis un poco más alta. También se debe tener en cuenta la prevalencia de la hipotensión ortostática, ¿no?, en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente puede caerse y pues la fractura más frecuente suelen ser las de cadera, ¿no? El hecho de bajar de peso disminuye también su presión arterial y pues no hay un fármaco ideal, ¿no? Lo más ideal es pues individualizar al paciente, ver las comorbilidades que tenga, ¿no? Y tratarlo. Entonces, entre los fármacos que suelen utilizarse en casos de hipertensión son los diuréticos tiacídicos, los YECAs o los ARA2, los bloqueadores de canales de calcio de larga acción de hidropiridínicos. Y acá vemos una tabla donde podemos ver qué fármacos son ideales para ciertos tipos de pacientes, ¿no? Porque recordemos que estos pacientes suelen tener pluripatología, ¿no? Entonces tal vez un fármaco nos conviene, ya que, por ejemplo, acá los diuréticos suelen ser recomendados en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y pues una posible indicación también es la diabetes, pero está contraindicado en dislipidemia porque altera el perfil lipídico, ¿no? Y también en pacientes con gota. Los bloqueadores beta, pues recomendable en pacientes con insuficiencia cardíaca, en hipertensión arterial sistólica, o en angina de esfuerzo, y está contraindicado en asma, EPOC y en dislipidemia, ¿no? Y los YECAs en insuficiencia cardíaca es recomendable, también en disfunción ventricular izquierda. En caso el paciente pues tenga alguna manifestación, un efecto adverso, ¿no?, como es la tos, que suele estar muy asociado al uso de YECAs, se le puede brindar el uso de ARA2, ¿no? Los antagonistas de los receptores de aldosterona, ¿no? Ahora vamos a ver acerca de la insuficiencia cardíaca congestiva. Esta suele tener una alta prevalencia en adultos mayores también, y esto suele estar muy relacionado a la hipertensión arterial porque la hipertensión arterial es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca. Su prevalencia es de 8.4 en mayores de 75 años y 38% suelen haber más riesgo de padecerla a partir de los 90 años. Y esto está asociado a estrés oxidativo, a la inmunosenescencia, a la inflamación crónica, a la alteración telomérica, a la disminución de las células STEM y la disbiosis intestinal, ¿no? Y van a haber factores de riesgo, ¿no? Como el principal, pues, suele ser la hipertensión, también la cardiopatía isquémica, la obesidad, el sedentarismo, una mala dieta, ¿no? Y el consumo de alcohol y tabaco. Y hay comorbilidades asociadas, como es la fibrilación auricular, ¿no?, la anemia. En estos pacientes, pues, como va a haber una menor concentración de hemoglobina, ¿no?, va a haber menor oxígeno que va a llegar hacia los tejidos, el corazón suele, como mecanismo compensatorio, suele producirse una taquicardia, ¿no? Y va a haber un mayor esfuerzo por parte del corazón, ¿no? La enfermedad renal crónica, la diabetes, depresión también. He leído que en pacientes con alta predisposición a insuficiencia cardíaca, pues suele aumentar, ¿no?, su predisposición. Y en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, pues suele agravarla. En trastornos del sueño y en problemas pulmonares. Y también acá tenemos el tratamiento farmacológico, ¿no? Vemos acá que también las escuelas europeas y la americana, que son similares en realidad, hay algunas diferencias, ¿no? Vemos acá que lo que recomiendan los europeos, ¿no?, es en pacientes con una fracción de eyección menor a 40%, el uso de un YECA, ¿no? En caso del paciente no tolera el YECA, ya sea por la tos seca, ¿no?, etcétera, se recomienda un ARA2. Y esto más un beta bloqueante, ¿no? Y esto para reducir el riesgo de hospitalización y muerte prematura. Ahora, si el paciente presenta síntomas persistentes y su fracción de eyección disminuye un 35%, se recomienda, aparte del YECA y el beta bloqueante, utilizar un ARM, ¿no?, que es un antagonista de los receptores mineralocorticoides. Por ejemplo, una espironolactona, ¿no? Y esto pues para reducir también el riesgo de hospitalización y muerte prematura. Ahora los americanos recomiendan también algo similar, ¿no? El YECA o ARA2 más el beta bloqueante en caso de sobrecarga de volumen y el paciente presenta en la escala de NIJA, ¿no?, clase 2, 4, se agrega un diurético de asa, ¿no?
como por ejemplo, furosemida. Y en caso el paciente disminuya su fracción de eyección a un 35%, siempre y cuando su función renal y los niveles de potasio sean adecuados, se puede agregar un ARM, ¿no? Un antagonista de la aldosterona. Y pues también, si los síntomas persisten, y también acá también agrega un ítem más, que es la etnia, ¿no? Si es afroamericano, o si la clase llega a clase 3, 4, ¿no? Según la NIJA, se puede agregar hidralnitratos. Por último, tenemos a la fibrilación auricular, que, bueno, esta suele ser la arritmia con más impacto clínico, ¿no? Impacto negativo, me refiero. ¿Por qué? Porque suele estar asociado a ACV cardioembólico, y va a ser suele causar el 15% de los ACV, ¿no? Y pues va a haber una mayor prevalencia en esta población, perdón. A más edad va a haber un mayor riesgo de fibrilación auricular, y pues va a tener una alta morbimortalidad, ¿no? Por el ACV cardioembólico. Entonces, en pacientes con fibrilación auricular, pues van a tener más del doble de riesgo cardiovascular y mortalidad, según el estudio CHEP. Y una anticoagulación va a reducir el riesgo cardiovascular hasta un 66%. Entonces, vemos acá que el tratamiento, pues, en adultos mayores, suele ser la anticoagulación y el control de la frecuencia con antiarrítmicos, ¿no? Van a haber tipos de fibrilaciones, ¿no? Auriculares, que puede haber una silente, que estas suelen ser, se pueden aparecer de forma esporádica, a veces no llegan a ser diagnosticadas, ¿no? Luego tenemos las paroxísticas, que suelen ser episodios un poco más frecuentes, ¿no? De corta duración. Las persistentes, donde ya el tiempo de duración suele aumentar, ¿no? Y las que presentan los adultos mayores, ¿no? Que es la persistente de larga duración. Estos suelen presentarlo más pacientes jóvenes, ¿no? Porque la fibrilación auricular también puede presentarse en pacientes jóvenes. Y el tratamiento pues suele ser ali- aliviar, ¿no? Lo que lo está causando, ¿no? Esto se ve mucho más en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes adultos mayores, pues ellos suelen tener más que todo una alteración estructural, ¿no? Los pacientes jóvenes suelen tener una alteración funcional, ¿no? Y por eso es que acá se suele utilizar la cardioversión. En los pacientes adultos mayores no son candidatos, o son malos candidatos para cardioversión. Esto es por lo que mencioné, ¿no? Por esa alteración estructural que ellos tienen debido a el envejecimiento, ¿no? Y por más que se realice la cardioversión, pues pueden a volver a aparecer las arritmias. Entonces, es importante la valoración geriátrica integral para poder estratificar los riesgos del uso de los anticoagulantes, ¿no? También el soporte social va a ser importante para la decisión de la anticoagulación, ¿no? Porque ¿qué pasa si un paciente vive solo, también tiene riesgo de caídas, etcétera? Pues va a tener un mayor riesgo de hemorragia, ¿no? Voy a acelerar un poquito más. La estratificación de riesgo para complicaciones cardioembólicas, bueno, esta es una escala que se utiliza. La que se suele utilizar en adultos mayores es la SCORE CHATS-BASC, ¿no? Donde vemos que mayor a 2, pues ya es un riesgo, ¿no? Para complicación cardioembólica. Y vemos que ya un paciente mayor de 75 años ya tiene 2 puntos, ¿no? Y estos son, pues, todos los ítems que tiene esta escala, ¿no? Y tenemos una escala que es la escala Hasbled, que es para evaluar el riesgo de sangrado, ¿no? Y esto es un acrónimo de hipertensión descontrolada, ¿no? Alteración renal o hepática, ictos o AIT previos, hemorragias o predisposición, tener un INR lábil mayor de 65 años, el uso de fármacos, ¿no? Como AINES o antiagregantes, y el abuso de alcohol o drogas, donde la puntuación máxima va a ser 9, y pues el score, pues, ¿no? Bajo, si es que tiene 0, ¿no? Intermedio, un score de 1 o 2, y alto si tiene mayor a 3, ¿no? Y pues entre los fármacos que se suelen utilizar, ¿no? Y mencioné que la terapia es anticoagulante y con antiarrítmicos, ¿no? Entre los anticoagulantes que se suelen utilizar, o los más utilizados son, pues, es la warfarina, ¿no? Y la warfarina, pues, suele ser un fármaco económico, pero el problema es que suele interactuar mucho con otros fármacos, ¿no? Y en pacientes con pluripatología, pues, va a ser muy difícil controlarlo.
pero pues suele recomendarse porque es económico, ¿no? Sin embargo, hay otras, han salido, bueno, hay otros fármacos, ¿no? Que pueden ser útiles, ¿no? Porque interaccionan menos con otros fármacos. El único inconveniente es que suelen ser un poco más caros, ¿no? Por eso se debe evaluar al paciente también su nivel económico, ¿no? Y si es que tiene la posibilidad, pues se pueden utilizar estos fármacos, probablemente. Entre los antiarrítmicos tenemos acá los bloqueadores beta, ¿no? Como el metoprolol, el bisoprolol, el atenolol, el carvedilol. Los antagonistas de los canales de calcio no dihidropiridínicos, ¿no? Como el diltiazem, el verapamilo, glucósidos digitálicos, como la digoxina, y amiodarona, que no se suele utilizar mucho en pacientes adultos mayores, según lo que he leído. Y pues, bueno, eso sería todo, doctor. Preciso. 7:30. Punto. ¿Tienen clase, creo? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ya, vayan a su clase. Mañana continuamos. Mañana a las 6:30. ¿Ya? Ya está bien, doctor. Vayan a su clase. No lo vayan a jalar por mi culpa. Muchas gracias, doctor.